Para el administrador es muy importante saber cuál es la mejor opción para su empresa. Es decir, qué porcentaje de endeudamiento o tal vez al inicio nada de endeudamiento hasta que se fortalezca, porque la empresa es como un bebé, ¿no es cierto? Al bebé al principio hay que dedicarle más tiempo, hay que enseñarle muchas cosas, ¿no? Para que vaya fortaleciéndose en el tiempo y pueda ser independiente. Lo mismo sucede aquí. Entonces, hay etapas que atraviesa la empresa y en esa etapa al principio muchas veces no es bueno tener una deuda. Sin embargo, la deuda por si acaso no es mala, siempre y cuando usted lo haya planificado bien. Pero no se olviden, una deuda conlleva un costo de deuda, un interés. Y a veces cuando la empresa está empezando, no tiene la capacidad de poder pagar intereses. Entonces, por eso hay que ver cuán madura está la empresa para solventar o lo que llamamos aguantar un apalancamiento financiero a través de una deuda. ¿Ya? Otra de las fórmulas que vamos a ver también aquí es la relación deuda-capital, ¿no? Es decir, podemos sacar el porcentaje de deuda que tiene la empresa y el porcentaje de capital que tiene la empresa, ¿no? Para saber así cuál es el derecho de los accionistas y cuál es el derecho de los acreedores sobre la empresa. Y aquí vamos a hacer ya un ejercicio práctico, ¿sí? Ahí tenemos un balance general de una empresa X al 31 de diciembre de 2015. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí las diferentes cuentas de activos y las cuentas de pasivo y capital. Entonces, vamos a empezar a calcular e interpretar los... todos ya tienen impreso esto, ¿verdad? Porque viendo esta parte vamos a hacer los cálculos. Todos tendrían que tener impreso, ¿no es cierto? Así hemos quedado la anterior clase, para que hagamos ya los ejercicios. Entonces, vamos a empezar. Calcular el capital de los accionistas. Entonces, para el capital de los accionistas habíamos dicho que la fórmula es... ¿Cuál es la fórmula? Activos menos... Hola, ¿están ahí? Pasivos. Menos pasivos, ¿verdad? Entonces, esta fórmula, entonces tenemos, ¿cuántos eran los activos? En bolivianos vamos a hacer. Vamos al balance general y vemos el total de activos. Sería en bolivianos, entonces esta columna es la que nos corresponde porque la otra está en dólares. Entonces, 237.181. 237.181. Menos los pasivos. No nos dice pasivo a largo plazo ni a corto plazo. Entonces sumamos todos los pasivos. ¿Cuánto tendríamos en los pasivos? Por favor, sumen. ¿Cuánto nos da? Sumamos todo el pasivo. ¿Alguien ha sumado? Sí, licenciada, buenas noches. A mí me ha salido 152.876 en los pasivos. Ya, 152.000. 876. A ver, verifiquen por favor si sale ese resultado. ¿Sale? ¿Han verificado? Sí. Ya. Entonces hacemos la diferencia y eso nos va a dar 84.305. ¿Ya? Entonces, el capital accionario, es decir, el aporte de los accionistas, llega a ser en bolivianos 84.305, ¿no? Esto nos va a servir para ver el derecho que tiene sobre el total de la empresa. Calcular el capital de trabajo. La fórmula dice
el capital de trabajo va a ser igual al activo circulante menos el pasivo circulante, ¿verdad? Así dice. Veamos, aquí está arriba, ¿no? Tienen que tener ya su forma. Aquí está, activo circulante menos pasivo circulante. Entonces, vamos a nuestro balance y vemos cuál es el activo circulante. ¿Qué cuentas entran como activo circulante? Aquí en este balance no tenemos específicamente como activo fijo, ¿no? Aquí no tenemos el activo circulante, así con ese nombre. Pero podemos calcular, nosotros sabemos qué cuentas entran. ¿Qué entraría? Tendríamos que tomar en cuenta caja, cuentas por cobrar e inventario, que está compuesto por estas dos cuentas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sumaremos esas cuentas y vamos a obtener el activo circulante. Entonces sería 17.498, perdón, 600. ¿Alguien ha sumado? 17.698 más 118.330, que serían las cuentas por cobrar, más las dos cuentas de inventario, 82.861, más 200 que tenemos como inventario también. En total tendríamos 219.000, ¿no? Como activo circulante. ¿Sí sacaron ese resultado? 219.089. Sí, licenciada. Ya, eso está bien. Entonces aquí reemplazamos 219.089 y a eso le restamos el pasivo circulante. ¿Cuánto sería el pasivo circulante o a corto plazo? En este caso tendríamos saldo, préstamos hipotecarios, corto plazo, préstamo a corto plazo, esas dos cuentas serían, ¿no? Porque los demás son a largo plazo. Tendríamos entonces 104.397 más 23.057. En total nuestro pasivo corto plazo sería 127.454. Y eso nos va a dar me estoy equivocando. A otro lado le he puesto. ¿Cuánto les he dicho? 127.454. Ya. Y eso nos va a dar entonces 43.000, ¿le sale? 149. ¿Le sale eso? ¿O está mal a veces? 89. 127.400. A mí me sale, licenciada, 91.635. Sí, ese es. 91.635. Entonces, el capital que va a circular y que debemos asegurar en el corto plazo para que esta empresa funcione normalmente es 91.635, ¿no? Entonces, ahí tenemos que buscar el balance financiero, ¿no? Porque si no tenemos esto disponible, no vamos a poder pagar sueldos, no vamos a poder comprar material, pronto la empresa puede parar. Entonces, en muchos casos, conociendo este monto del capital de trabajo, incluso deberíamos tener algo más para temas de imprevistos, ¿ya? Pero esto es lo que necesita que funcione la empresa normalmente. Calcular la relación deuda-capital. Aquí podemos hacer, digamos, podemos hacer el total de la deuda, serían los pasivos, dividido entre vamos a poner, porcentaje de deuda. Entonces, deuda porcentual va a ser igual a los pasivos, todos los pasivos, dividido entre el valor de la empresa.
empresa. Y eso nos va a dar, entonces, vamos otra vez a los pasivos. ¿Cuánto es el total de los pasivos? 152.076. Y entre el valor de la empresa. ¿Cuál es el valor de la empresa? ¿Cuánto vale esta empresa? Entonces, cuando nos preguntan eso, ¿cuánto vale tu empresa? Tenemos que ver la estructura de capital y la suma del pasivo más el patrimonio, en realidad todo lo que tenemos en este lado derecho, y llegamos a este resultado. Eso es lo que vale nuestra empresa. Nuestra empresa está valuada en libros, es decir, contablemente lo tenemos así, vale 237.181. Porque en la realidad puede cambiar también. 237.181, ¿no? Creo que ese era el dato. Ya, entonces, nuestra empresa vale este valor, ya, 237.181. Este valor puede ser diferente al valor de mercado. ¿Por qué? De pronto puede ser en el mercado que valga más nuestra empresa o valga menos, ¿no? Y eso depende de factores cualitativos, no cuantitativos. Cualitativos porque de pronto una empresa puede tener más valor en el mercado por cómo le ve su entorno. De pronto lo ven con mayor experiencia, de pronto tiene un buen posicionamiento en el mercado, experiencia, después buenas ventas, buen producto, entonces puede hacer que este valor que lo tenemos contabilizado sea mayor en el mercado, ¿ya? Entonces puede haber esa diferencia, valor en libros y valor de mercado. ¿Cuánto nos da multiplicado para sacar en porcentaje? Licenciada, me ha salido 64%. 152.876, ¿verdad? Ya, 64%. Gracias. Ya, y en el caso del capital, entonces vamos a hacer capital porcentual, lo mismo. Todo el capital accionario, entonces todo el capital lo dividimos entre el valor de la empresa, ¿no? Y eso nos va a dar, entonces, ¿cuánto tenemos en capital? Vamos al balance. ¿Cuánto será nuestro capital? Tomamos en cuenta todo este capital accionario, ¿no? 66.211 más 9.326 más 1.441 más las utilidades retenidas, 7.327. 84.305, que habíamos calculado aquí también, ¿no? Sería 84.305. A eso le dividimos el valor de la empresa, que es 237.000. Y eso lo sacamos en porcentaje. $36, ¿no? Redondeando. ¿Le sale eso? Sí, licenciada. Ya. ¿Cuánto vale la empresa? Valor de la empresa va a ser 237.181 dólares bolivianos, ¿no? Ya. Entonces, estos pequeños cálculos que hemos hecho nos ayudan a entender cuál es la situación financiera de la empresa, ¿no? Miren, por un lado, sabemos que los accionistas han aportado 84.305 bolivianos. El capital de trabajo necesario para que funcione la empresa normalmente, tenemos que tener 91.635 bolivianos disponibles en el corto plazo, ¿no? Para cubrir, ya les había dicho,
gastos de servicio de luz y agua, sueldos y salarios, compra de materiales y todo lo necesario en la parte operativa de la empresa. También esta empresa está endeudada el 64%, imagínense, tiene alto endeudamiento, ¿no? Y solo el 36% por los accionistas. Entonces, ¿quién tiene más derechos sobre la empresa? ¿Los acreedores o los accionistas? Los acreedores, ¿no? Los acreedores, ¿ya? Entonces, esos datos ya nos están indicando, ¿no? En caso de quiebra, por decirle, cuando se liquida la empresa, primero se va a cubrir a los pasivos, a los acreedores, y bueno, si sobra, va a ir a los accionistas. En realidad, ¿cuánto vale nuestra empresa? Si en algún momento nos dijeran, véndeme tu empresa, nosotros tenemos un dato base, ¿no? Mi empresa vale 81 bolivianos. Ahora, considerando los aspectos cualitativos de mi empresa, más o menos que este valor. Pero ya tenemos un referente. ¿Se dan cuenta? Ya, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tienen aquí, van a hacer este ejercicio. Ya, aquí tienen otro balance general. Tienen de 2 años, 2005 y 2006, ¿no? Para esos 2 años van a ir calculando las mismas fórmulas, pero esto lo van a hacer para la de jueves, porque para el lunes tienen otra tarea, ¿no? Pero por si acaso, esas tareas no me las tienen que subir a la plataforma, solo tienen que hacerlo en la guía, ¿ya? Es decir, como han impreso, entonces ahí ustedes van con en su impresión, ya van completando la investigación que tenían y también están aquí, ¿ya? Este ejercicio lo van a hacer ustedes para cada año. Entonces, ¿cuánto era el accionario en el 2005? ¿Cuánto era el capital de los accionistas en el 2006? ¿Cuánto era el capital del trabajo del 2005? Y bueno, así para ambos años. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo bien? Bueno, ahora, práctica, dice, buscar información contable de alguna empresa y realizar los cálculos correspondientes, ¿ya? Esta práctica es decir, vamos a datos reales de alguna empresa, ¿sí? Y en base a eso vamos a aplicar los mismos cálculos que estamos haciendo aquí, ¿no? Para poder ver la situación financiera de alguna empresa que ustedes tener su formación, ¿ya? Sin embargo, esta práctica lo hacíamos de manera grupal, pero un poco complicado por ahora, ¿no? Mientras tanto, sería bueno que vayan buscando información financiera de alguna empresa, porque esa misma información incluso nos va a servir para hacer otros ejercicios más adelante. Ya todos van a entregar esta, ya yo les voy a indicar. ¿Alguna pregunta sobre estos cálculos pequeños que hemos hecho? ¿Dónde está? ¿Hay alguien que quiere participar? ¿Nadie? Bueno. Lice, disculpe, ¿podría repetir el modo de calcular el capital de trabajo? Pasivo circulante, perdón, entonces vamos, aquí está, ¿no? Activo, calcular el capital de trabajo. Entonces tengo la fórmula, activo circulante menos pasivo circulante. Entonces voy al balance general y, bueno, hay en algunos balances que nos dice activo circulante y eso es mucho más. Nosotros muy bien las cuentas que tendríamos que sumar caja, cuentas por cobrar, inventarios. Inventario está conformado por estas dos cuentas más. Entonces, he sumado todo eso, estas 4 cuentas, y ese es mi activo circulante. Ahora, en el caso del pasivo, voy a sería
Este saldo préstamo hipotecario CP, dice, sería corto plazo, y el préstamo a corto plazo que tiene la línea abajo es porque el préstamo a largo plazo. Hay otro préstamo también a largo plazo, no especifica más, pero esos, como dicen a largo plazo, no se los toma en cuenta, solo son los a corto plazo, el activo circulante, perdón, el pasivo circulante. Hemos sumado estas dos por un lado y estas 4 por el otro. Entonces, con esos datos hemos reemplazado aquí el activo circulante menos el pasivo circulante y ha salido este dato. Ahora sí, señorita. Sí, muchísimas gracias, licenciada. De nada, señorita. Ya, entonces, miren, aquí tienen el balance para que ustedes practiquen, ¿ya? Y vean cómo hemos hecho y bueno. Aquí incluso, mire, en este nuevo balance dice activo circulante, eso les facilita, ¿no? Total activo circulante, o sea, ya está sumado y todo, ¿no? Les estoy mostrando eso porque diferentes tipos de presentación, obviamente que siempre se cumple, en un lado hay activo y en los otros lados pasivo, ¿no? Pero la presentación muchas veces difiere, como en este caso, ¿no? Lo tenemos claramente frente a lo que ir calculando, ¿ya? Entonces, van a hacer eso para allá. No hay donde perderse. Esta práctica la vamos a dejar pendiente y vamos a pasar si nos olvidará explicar la relación. ¿Ya? No sé si alguien más tiene alguna duda al respecto. Sí, licenciada, disculpe, ¿podría volver a repetir calcular el capital accionista? El capital de los accionistas, pero vamos. Lo primero que tenemos que hacer es la fórmula, ¿no? Aquí dice calcular el capital de los accionistas. El capital de los accionistas no es nada más total, porque no especifica, no dice circulante, no dice fijo, no dice nada, simplemente dice activos. Entonces supone que es todo el lado de los activos menos los pasivos en general. Entonces vamos al balance. Circulante, activo fijo, activo diferente, todo es el activo. Entonces, como este dato, ¿no? 181. Y a eso les resto todo el pasivo. Aquí, sin embargo, están dos, ¿no? Pasivo y capital. No me interesa el capital, solo sumo el pasivo, tanto a largo plazo como a corto plazo. Todo esto, y esa suma, ¿no? Me va a servir para este cálculo. La suma entonces de todos los activos era 237.181 y a eso les resto todo el pasivo, que es 152.876. La resta me da 84.305. Esto significa que a la empresa, ¿no? Los accionistas han aportado 84.305 bolivianos. Del total que vale la empresa vale 237.000. ¿No? Entonces, luego incluso hemos sacado el porcentaje y aquí nos llama esta empresa trabaja más con deuda, ¿no es cierto?, que con capital propio. Existen ese tipo de empresas, por ejemplo, los bancos. Es una entidad particular en la que incluso el 80% es deuda, es decir, trabaja con dinero de los que tienen cajas de ahorro. No es su dinero. Ellos apenas colocan un 20% y 80% es deuda. Pero ese es un caso particular que los bancos trabajan con el dinero justamente, ¿no? Pero en casos de otras empresas, normalmente el capital es mayor que la deuda, ¿no? Pero eso hay que ver según el caso, ¿ya? No es una norma también eso, ¿ya? Entonces, otra vez les reitero, ustedes tienen aquí para poder practicar. ¿Algo más? ¿Algo más, chicos? Ya se nos va el tiempo. No
No sé si vamos a alcanzar a entender este gráfico. Sí, tenemos entonces, ¿cómo es el flujo, dice, ¿no? Entre la empresa y el mercado financiero? ¿Cuál es la relación, ¿no? Eso es lo que queremos ver. Entonces, graficamos primero en un lado la empresa. Estamos aquí en este recuadro. Y al otro extremo tenemos el mercado financiero, donde podemos encontrar financiamiento, ¿no? Y ahí tenemos deuda a largo plazo, alguien nos puede prestar a largo plazo, alguien nos puede prestar a corto plazo. Ahí también podemos vender nuestros títulos, valores de acciones, ¿no? Y nos pueden comprar, puedo emitir bonos, por eso dice otros. Puedo hacer certificados de tesorería de mi empresa y bueno, hay una gran variedad aquí de opciones para obtener financiamiento. Entonces, ¿cuál es la relación? Entonces, la empresa, ¿cómo se relaciona con este mercado financiero para obtener financiamiento? Puede emitir, es decir, el mercado financiero le va a dar efectivo. Ese efectivo entra a la flecha azul, entra a trabajar dentro de la empresa y puede salir, ¿no? La flecha gruesa negra